Capítulo 46. La primera mañana juntos 8 horas más tarde. Napoleón se encontraba sentado en el despacho de Ciela, con una atmósfera bastante tensa que envolvía la habitación. Al otro lado del escritorio, examinó uno de los informes que detallaban su ambiciosa empresa ferroviaria. Las palabras de la página bailaban ante sus ojos, pintando una imagen vívida de progreso y conectividad. Reflexionó en voz alta, su voz resonaba con una mezcla de curiosidad e intriga. Entonces, si he entendido correctamente, ¿nuestro último esfuerzo consiste en conectar Versalles con Burdeos? Un proyecto bastante ambicioso, ¿no crees? Ciela asintió afirmativamente. En efecto, Napoleón. El objetivo principal de nuestra compañía ferroviaria es forjar conexiones vitales entre las principales ciudades, facilitando el transporte sin interrupciones y mejorando las capacidades logísticas. Burdeos es una ciudad portuaria importante que tiene un gran valor estratégico y económico, explicó Ciela. Con su ubicación privilegiada en el suroeste de Francia. Burdeos es un centro fundamental para el comercio y el comercio. Su bullicioso puerto maneja grandes cantidades de mercancías, tanto importadas como exportadas, lo que lo convierte en una potencia económica. Al conectar Versalles con Burdeos a través de nuestro ferrocarril, podemos desbloquear un tremendo potencial de crecimiento. La Comisión de Transportes de la Asamblea Nacional Constituyente se dio cuenta de esta perspectiva y por eso nos dieron un contrato. Napoleón se reclinó en su silla, reflexionando sobre las implicaciones de una empresa tan extensa. Pero estamos en medio de la revolución, y por no hablar de que hay monárquicos. Intervino Napoleón, frunciendo el ceño con preocupación. Ciela asintió, reconociendo las complejidades de la situación. Tienes razón, Napoleón. De hecho, la revolución ha provocado tensiones y ha dado lugar a facciones opuestas. Burdeos, al ser una ciudad con una historia profundamente arraigada en la monarquía, tiene su cuota de monárquicos que pueden ver la construcción como una invasión del gobierno revolucionario. Entonces, ¿cuáles son tus planes para navegar a través de él? Simplemente les decimos a los ciudadanos que viven allí que este proyecto de construcción no es político. Además, para suavizar las cosas, podemos contratar trabajadores locales de la propia Burdeos. Al involucrar a los ciudadanos en el proyecto y brindarles oportunidades de empleo que generen ingresos para la ciudad, hay una pequeña posibilidad de oposición. Napoleón tarareó satisfecho, complacido por la respuesta de Ciela. Bueno, parece que sabes cómo lidiar con ellos. De todos modos, mientras estaba en Valence, tenía curiosidad por algo. ¿Qué es? Preguntó Ciela. ¿Existe un concepto de comunicación rápida a larga distancia en el siglo XXI? Napoleón revelado. Verá, he estado contemplando un método para una comunicación rápida, algo que pueda obtener en un instante en lugar de tener que esperar semanas o meses. Ciela alzó la barbilla y tarareó pensativa. Bueno, lo hacemos, pero no creo que se pueda construir en esta época. Además, no soy un experto en electrónica, así que no seré de ayuda. Napoleón sonrió para sus adentros, al hacer esa pregunta. Estaba eliminando la sospecha de Ciela de que él también venía del siglo XXI. Y ahora que ella ha confirmado que hay uno, él puede presentarle su idea. Napoleón sacó un cuaderno y lo abrió. Lo veo porque se me ha ocurrido un dispositivo. Aquí está el esquema. Utiliza la electricidad para transmitir mensajes a largas distancias casi instantáneamente. Ciela se inclinó hacia adelante y examinó la página. Y allí vio un dispositivo parecido a la apariencia de un telégrafo. Al darse cuenta, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo pudo Napoleón Bonaparte concebir un concepto tan avanzado? Parecía inconcebible, teniendo en cuenta la época en la que se encontraban. Me ha fascinado la naturaleza de la electricidad, compartió Napoleón. Cómo funciona y cómo se puede aprovechar para diversos fines. Durante mi estancia en Valence, me encontré con artículos científicos que discutían el fenómeno de las corrientes eléctricas y sus posibles aplicaciones. Me intrigaba la naturaleza interesante de que pudiera viajar a través de materiales conductores. Comencé a reflexionar sobre cómo se podría aprovechar esto para la comunicación, y fue entonces cuando la idea del telégrafo comenzó a tomar forma en mi mente. Ciela volvió a mirar el papel, y a pesar de que hizo todo lo posible por entenderlo, no pudo comprenderlo. Puede que sea buena en historia, pero es mala en ciencias y matemáticas.
Una materia que odiaba porque ni siquiera le iba a ser útil en su trabajo como youtuber. Una cosa que puedo decir con certeza es que este dispositivo parece familiar con los telégrafos que se inventaron en la década de 1830. Aunque no he profundizado en sus complejidades, era un dispositivo de comunicación que permite la transmisión a larga distancia. Se quedó callada, notando a Napoleón sonriendo. ¿Por qué sonríes? Bueno, es una sorpresa para mí que no sepas cómo funciona este dispositivo. Seguramente, en la era moderna, información como los principios del telégrafo sería fácil de encontrar, ¿verdad? El hecho de que venga del siglo XXI no significa que conozca todos los detalles científicos y los avances que ocurrieron en la historia, respondió Ciela, haciendo un puchero. Además, conozco los principios, solo que no sé cómo funciona cada material por separado. En el siglo XXI, los telégrafos están obsoletos, no sirve para que gente como nosotros los estudie, excepto para alguien que ama la historia, los ingenieros y los científicos. Pido disculpas. Napoleón levantó las manos en un gesto apaciguador, suavizando su sonrisa. Déjame explicarte cómo funciona ahora. Por lo tanto, los telégrafos consisten en un circuito eléctrico que incluye varios componentes clave. Déjame explicártelo, Ciela, de una manera que sea fácil de entender. El primer componente es la fuente de alimentación, normalmente una batería. Esto proporciona la energía eléctrica necesaria para impulsar el sistema de telégrafo. La batería genera un flujo continuo de corriente eléctrica que alimenta todo el circuito. A continuación, tenemos el emisor o transmisor. Aquí es donde se origina el mensaje. Consiste en una llave de telégrafo, que es un interruptor simple que se puede presionar para crear un pulso eléctrico corto. Al tocar la tecla en un patrón específico, el remitente puede codificar el mensaje en una serie de pulsos cortos y largos. Ahora, estos pulsos eléctricos necesitan un medio para viajar, y ahí es donde entra en juego el alambre o el cable. El cable sirve como conductor, permitiendo que las señales eléctricas fluyan desde el emisor hasta el receptor. Forma un circuito de bucle cerrado, conectando el emisor y el receptor en ambos extremos. Pasando al receptor, está equipado con un electroimán. Un electroimán es esencialmente una bobina de alambre enrollada alrededor de un núcleo de metal. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de la bobina, genera un campo magnético. Este campo magnético interactúa con una pieza de hierro u otro metal, haciendo que se mueva. En el caso del telégrafo, este movimiento se utiliza para producir señales audibles o visibles. Unida a la pieza móvil de metal hay una palanca o armadura que lleva un lápiz óptico o marcador. Cuando el electroimán es energizado por los pulsos eléctricos enviados por el emisor, atrae la armadura, lo que hace que el lápiz haga marcas en una tira de papel o haga sonar un clic para representar el mensaje transmitido. Estas marcas o clics se pueden decodificar en letras, palabras y oraciones, lo que permite que el receptor comprenda el mensaje. Los patrones generados por este dispositivo que ustedes llaman telégrafo son puntos y rayas. Necesito inventar un alfabeto para representar estos patrones. Mientras Napoleón explicaba el telégrafo, no pudo evitar admirar su brillantez. La forma en que se lo explicó hizo que pareciera tan fácil, y pensar que aprendería tecnología de un hombre en el pasado es absolutamente alucinante. No debería ser al revés. Porque ella venía del futuro. Pero ese no es el caso aquí. Bueno, Napoleón, el inventor del telégrafo en nuestro mundo se llama Samuel Morse. Junto con su invento hay una tabla llamada código Morse, ¿qué es lo que estás describiendo? El código Morse utiliza una combinación de puntos y rayas para representar letras y números. Es una forma inteligente de codificar información utilizando un sistema simple de señales cortas y largas. Código Morse, ¿eh? Repitió Napoleón. Estaba familiarizado con ella y ya tenía una hoja de ella de su sistema. Al igual que antes, Napoleón simplemente está eliminando la sospecha de Ciela. Si pronunciara las palabras código Morse, sería un problema para él. Si en tu palabra se llama código Morse, entonces en este mundo, debe ser el código de Bonaparte. Ciela soltó una risita ante la sugerencia de Napoleón, encontrando entrañable su intento de humor. El código de Bonaparte, ¿eh? Bueno, tiene un bonito tono, respondió ella con una sonrisa. Bueno, es tu invención, así que tienes el derecho de llamarlo como quieras. Hablando de inventos, ¿no tienes un prototipo,
¿verdad? Como mi dinero es tu dinero, te daré los fondos para hacer un prototipo. Y una vez que tienes el prototipo, podemos demostrarlo a la Academia Francesa de Ciencias. ¿Está bien? Napoleón se puso en pie y se acercó a ella. Se inclinó y le plantó un beso en la frente. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, tonto? Soltó Ciela, con las mejillas enrojecidas por una mezcla de sorpresa y vergüenza. Instintivamente alzó la mano para tocarse la frente, con las yemas de los dedos hormigueando por el calor persistente de su beso. Napoleón se enderezó. Bueno, ya que vivimos juntos, ¿no nos convertiría eso en pareja? Compartíamos cama y pasábamos tiempo juntos. A mí me parece natural. No te importa, ¿verdad? Parecía que te estabas volviendo más audaz y directo, Napoleón. Replicó Ciela tímidamente. ¿Pero no estás en el principio? Sigues burlándote de mí, seduciéndome y seduciéndome con tu encanto. Dijo Napoleón, con la voz llena de bromas juguetonas. Creo que es justo que yo haga lo mismo contigo. Moa. Napoleón, tonto. Ver tus mejillas sonrojadas y tu voz tímida me dan ganas de darte otro beso en la frente. El corazón de Ciela dio un vuelco ante sus palabras, y su rostro se puso aún más rojo. Se quedó sin palabras, su mente se llenó de una mezcla de sorpresa, vergüenza y una pizca de emoción. Era cierto que su relación se había estrechado con el tiempo, pero la repentina muestra de afecto la tomó desprevenida. Bueno, por ahora te daré unas palmaditas en la cabeza. Napoleón hizo una pausa, extendiendo la mano para acariciar suavemente la cabeza de Ciela. Ciela no protestó, sino que cerró los ojos, saboreando el tierno roce de su mano en su cabello. Era un gesto sencillo, pero la hacía sentir querida y protegida. Capítulo 47. La soledad antes de la tormenta. Un mes más tarde, en el castillo de Chantilly, Napoleón estaba en el patio, jugueteando con un destornillador con el que apretaba el último clavo de la sirena, un dispositivo electromecánico que produce chasquidos o sonidos audibles al recibir señales telegráficas. En el momento en que se apretó, Napoleón enderezó su postura y se secó el sudor de la frente. En solo un mes, terminó de hacer el telégrafo. Aunque técnicamente solo le llevó 2 semanas, porque las 3 semanas las pasó con él y Ciela visitando sus fábricas y asegurándose de que la producción se mantuviera a pesar de la agitación política que estaba ocurriendo en Francia. ¿Se hizo? Napoleón oyó su voz suave y aterciopelada detrás de él. Miró por encima del hombro y vio a Ciela caminando hacia él con un plato de tarta de fresas. Estoy seguro de que tienes hambre, así que te horneé un poco, dijo Ciela, entregándole el plato. Gracias, sonrió Napoleón mientras tomaba el plato y agarraba un tenedor para probar el dulce. El primer bocado se derritió en su boca. La dulzura ácida de las fresas se complementó perfectamente con la corteza escamosa. Exclamó Napoleón encantado. Esto es delicioso. Me alegro de que te guste. Respondió Ciela, con los ojos brillando de satisfacción. Miró el telégrafo que había terminado de hacer. Esto está terminado, ¿verdad? Sí, construí el receptor en su oficina para que podamos probarlo ahora. Dijo Napoleón, dejando a un lado el plato sobre la mesa del patio. ¿En serio? ¿Puedo tener el placer de recibir el primer mensaje telegráfico? Napoleón soltó una risita ante el entusiasmo de Ciela. Por supuesto. Sería un honor que recibiera el mensaje telegráfico inaugural. Sin su dinero, no podría construir esto. Pero fue tu invento lo que me convirtió en lo que soy ahora, se rió Ciela. Iré a mi oficina. Napoleón observó cómo Ciela se retiraba al palacio antes de volver a prestar atención al telégrafo. Dicen que aquellos que tienen las espadas, pistolas u otras armas más poderosas ganan la guerra, pero para Napoleón, fue la comunicación la clave de la victoria. Con el telégrafo, podía transmitir órdenes y recibir información vital en cuestión de momentos, lo que le permitía una rápida toma de decisiones y maniobras estratégicas. Si Napoleón hubiera tenido el telégrafo en su mundo original, es posible que no hubiera sufrido derrotas en la batalla. Muchas de sus pérdidas fueron el resultado de la falta de comunicación, ya que sus mariscales no recibieron sus órdenes debido a que los jinetes de despacho fueron interceptados por el enemigo.
El telégrafo le habría proporcionado un medio de comunicación fiable y rápido, asegurando que sus órdenes llegaran a los destinatarios previstos sin demora. 5 minutos después, Napoleón tuvo la certeza de que Ziela estaba en su despacho, por lo que decidió transmitir su primer mensaje. Napoleón colocó cuidadosamente sus dedos sobre la tecla del telégrafo. La llave, una pequeña palanca conectada a un circuito eléctrico, era la interfaz a través de la cual transmitiría su mensaje. Con precisión practicada, presionó la tecla, completando el circuito y permitiendo que fluyera una corriente eléctrica. La corriente viajaba a través de un cable conectado a la línea telegráfica, extendiéndose desde el patio de Napoleón hasta la oficina de Ziela. Cuando la corriente eléctrica llegó a la oficina de Ziela, entró en un receptor de telégrafo. El receptor consistía en un electroimán sensible y una armadura colocada cerca de una sonda. El electroimán había sido enrollado con alambre de cobre, creando un campo magnético cuando una corriente eléctrica pasaba a través de él. Al mismo tiempo, en la oficina de Ziela, el electroimán dentro de su receptor de telégrafo se energizó, atrayendo la armadura hacia él. Este movimiento hizo que una palanca girara, lo que a su vez permitió que un pequeño martillo golpeara contra la sirena, produciendo un clic audible. De vuelta en el patio, Napoleón escuchó ansiosamente el sonido distintivo de los chasquidos del telégrafo. Cada clic representaba un punto o una raya, siguiendo los patrones del código Morse o del código Bonaparte. En este caso, tocó N, punto, punto guión bajo, seguido de B, punto guión guión guión, guión bajo guión bajo guión bajo, que eran sus iniciales. Ahora el sistema de telégrafo estaba en manos de Ziela. En su despacho, escuchaba atentamente la sonda, interpretando los chasquidos del telégrafo. Con la referencia que encontró sobre su mesa, descifró el mensaje transmitido como NB, las iniciales de Napoleón. Sus labios se curvaron en una sonrisa, asombrada de nuevo por el brillo de Napoleón. Construyó un telégrafo que funcionaba. Ziela se preparó para responder. Colocó los dedos sobre la tecla del telégrafo de su despacho, imitando las acciones de Napoleón. Al presionar la tecla, una corriente eléctrica fluyó una vez más a través del circuito, iniciando la transmisión de su propio mensaje. Napoleón observó cómo la línea telegráfica cobraba vida, llevando la respuesta de Ziela a través del intrincado sistema que había construido minuciosamente. Decodificó el mensaje entrante. FUNCIONA, funciona. Susurró, incapaz de contener su euforia. Primero las máquinas de vapor, y ahora el telégrafo. Esto demuestra que cualquier tecnología que pueda introducir en el futuro, funcionará a la perfección como esas. 5 minutos después, Ziela regresó al patio para ver su reacción. Pero lo que no había previsto era la emoción de Napoleón burbujeando en su interior. Donde se encontró siendo levantada por Napoleón y se arremolinó en un alegre abrazo. «¡Funciona! ¡El telégrafo funciona!». Napoleón aplaudió mientras continuaba girando. Ziela se echó a reír, rodeando con fuerza el cuello de Napoleón con los brazos. Podía sentir la pura alegría que irradiaba de él. «Lo sé. Lo sé. Bájame, Napoleón». Napoleón finalmente la sentó, con una amplia sonrisa en su rostro. «Lo siento, no pude evitarlo», se rió Napoleón. 2 minutos después, su jubilosa celebración se convirtió en un momento de tranquila serenidad. Encontraron un respiro en el pintoresco patio del Château de Chantilly, donde la fragancia de las flores en flor se mezclaba con la suave brisa. Ziela se acomodó con gracia sobre la hierba meticulosamente recortada, con las hojas de color verde vibrante proporcionando un suave cojín debajo de ella. Napoleón, con el rostro resplandeciente y una sonrisa radiante, se apoyó en la comodidad del regazo de Ziela. Su muslo era suave y cálido bajo su cabeza. Alzó la vista hacia Ziela, cuyo rostro estaba parcialmente oscurecido por su amplio pecho. Acarició tiernamente el cabello de Napoleón y lo miró con ojos cariñosos. «Esto es bueno», comentó Napoleón. «Apoyando mi cabeza en tu muslo y contemplando tu hermoso rostro. Se siente como si estuviera en el cielo mirando a un ángel». Ziela se sonrojó ante las sentidas palabras de Napoleón, sus mejillas se tornaron de un delicado tono rosado. «Ahí tienes otra vez diciendo tal tontería», respondió Ziela tímidamente. «Dime si tu muslo se está poniendo incómodo, me pondré de pie». Ziela negó con la cabeza. «No,
Puedes apoyar tu cabeza en mi regazo todo el tiempo que quieras, Napoleón. Napoleón sonrió. Bueno, entonces me tomaré mi tiempo. Cerró los ojos, saboreando el momento. Pero su mente vagó hacia el problema al que se enfrenta ahora Francia. Durante el último mes, Ciela había recopilado información sobre lo que estaba sucediendo en París. Se estaban llevando a cabo preparativos clandestinos, alimentados por el creciente descontento entre la población parisina. Las dificultades económicas, exacerbadas por la inflación galopante y el desempleo generalizado, han llevado a la población al límite. La escasez de pan, un alimento básico para la supervivencia, no hizo más que alimentar la ira latente. Las calles se convirtieron en un caldo de cultivo para el sentimiento revolucionario, ya que los grupos radicales aprovecharon la oportunidad para difundir su mensaje y reunir partidarios. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa, el órgano de gobierno de Francia, luchaba por mantener el control ante los crecientes disturbios. Las profundas divisiones dentro del gobierno, particularmente entre los girondinos y los jacobinos, complicaron aún más las cosas. Los girondinos, partidarios de la reforma gradual y la moderación, chocaron con los jacobinos, que abogaban por un cambio radical y una acción rápida. La masacre del Champ de Mars ayudó a los jacobinos a ganar impulso, ya que se presentaban como campeones del pueblo contra un gobierno corrupto e ineficaz. Los rumores de sociedades secretas que conspiraban para derrocar al régimen circulaban entre los ciudadanos, lo que aumentaba el aire de tensión e incertidumbre. No sería hasta la guerra de la Primera Coalición, donde el duque de Brunswick emitió su infame manifiesto amenazando con destruir París, que la situación se convertiría en una crisis en toda regla, que llevaría a la insurrección del 10 de agosto de 1792. Abrió los ojos y miró a Ciela. Ella le aseguró que ayudará a la familia real a escapar de Francia. A pesar de sus preocupaciones por su seguridad, aún así se lo permitió. Lo único que puede hacer en este momento es confiar en que ella dará el resultado esperado. Capítulo 48. La insurrección y la Dama de Rojo. En el calor abrasador del verano de 1792, Francia se encontró al borde del caos. Dondequiera que miraras, había tensión en el aire, como si se estuviera gestando una tormenta fuera de la vista. El país, que alguna vez estuvo lleno de sueños de un futuro mejor, ahora lucha bajo el peso de conflictos internos y amenazas externas. Dentro de los grandes salones de la Asamblea Legislativa, el peso de la responsabilidad pesaba pesadamente sobre los hombros de sus miembros. Se enfrentaron a un inmenso desafío: guiar a la nación a través de estos tiempos difíciles y lograr una solución a los crecientes disturbios. El pueblo se había cansado, su paciencia se había agotado y clamaba por una acción decisiva. En medio de esta turbulenta tormenta, un grupo conocido como los girondinos surgió como una facción moderada dentro de la Asamblea. Creían fervientemente que la guerra tenía la respuesta para reparar los pedazos destrozados de la nación. Con discursos cautivadores, pintaron imágenes vívidas de una gran cruzada, un llamado a las armas que no solo consolidaría su poder, sino que también encendería los corazones cansados de la población. Para los girondinos, la guerra era más que un medio para un fin, era un catalizador que podía insuflar vida a las brasas del nacionalismo. Imaginaron una Francia unida, en la que la gente estaría codo con codo, canalizando su ira y frustración hacia una causa común. Cada discurso apasionado avivaba las llamas del patriotismo, alimentando un ardiente deseo de difundir los ideales de la revolución más allá de los confines de sus fronteras. Sin embargo, en medio del fervor que se extendía por sus filas, una sombra se cernía ominosamente en el horizonte. La monarquía austríaca, rival de larga data de Francia, se convirtió en el blanco de su resentimiento y sospecha. Las formas arcaicas de Austria y su firme resistencia al cambio los marcaron como una fuerza contra la revolución. La mera existencia de Austria representaba una amenaza para el frágil equilibrio por el que los revolucionarios habían luchado tanto para establecer. Dentro de las sagradas cámaras de la Asamblea, resonaban las voces de los girondinos, sus palabras chorreaban persuasión. Hablaron con una convicción inquebrantable, conmoviendo los corazones de sus colegas legisladores. El nacionalismo resonó en el aire, y la Asamblea, impulsada por una determinación inquebrantable de proteger la revolución, sucumbió a la irresistible llamada de la guerra. Con un solo decreto, desataron una tempestad que alteraría para siempre el curso de la historia, la declaración de guerra a Austria. Tras esa declaración, Prusia, aliada del Imperio austríaco, se unió a la guerra contra Francia.
A medida que las noticias de la entrada de Prusia en la guerra se extendían por toda Francia, el pánico y la desesperación se apoderaron de los corazones de la gente. Las esperanzas iniciales de una guerra victoriosa y unificadora dieron paso a la dura realidad de un conflicto brutal. Las familias se despiden ansiosas de sus seres queridos, con sus rostros grabados con una mezcla de orgullo, miedo e incertidumbre. Los jóvenes, llenos de un ferviente sentido del deber, se pusieron uniformes y marcharon al frente, listos para defender su patria contra las fuerzas invasoras. Pero los primeros días de la guerra resultaron desastrosos para los franceses. Las tropas prusianas, disciplinadas y curtidas en la batalla, se adentraron en territorio francés, capturando ciudades y fortalezas clave con una velocidad alarmante. El ejército francés, todavía tambaleándose por el caos de la revolución y carente de un liderazgo experimentado, luchó por montar una defensa efectiva. Hasta que un día, el duque de Brunswick, un formidable comandante al frente de las fuerzas prusianas, publicó una carta que conmocionó a toda Francia. El contenido de esta proclama, conocida como el Manifiesto de Brunswick, golpeó el corazón de la revolución y encendió una tormenta de furia y desafío. En esta audaz misiva, el duque de Brunswick advirtió al pueblo francés de las graves consecuencias si resistía el avance del ejército prusiano. Amenazó con desatar todo el poderío de sus tropas sobre la ciudad de París, jurando arrasarla y aplastar el espíritu revolucionario que se había extendido por la nación. El manifiesto iba aún más lejos, sugiriendo que la familia real, el rey Louis XVI y la reina María Antonieta, debían ser restaurados a su plena autoridad. La noticia de esta provocadora proclama corrió como la pólvora, llegando a oídos de todos los ciudadanos franceses. El impacto fue inmediato y profundo. Era como si se hubiera accionado un interruptor, transformando las mareas de la guerra y reavivando las llamas del patriotismo en los corazones del pueblo francés. El Manifiesto de Brunswick, lejos de quebrar el espíritu de los revolucionarios, sirvió como grito de guerra. Se convirtió en un catalizador de la unidad, un recordatorio de los graves peligros a los que se enfrentaban y de la necesidad de mantenerse firmes contra las fuerzas invasoras. En todo el país, los ciudadanos, independientemente de su clase social o afiliación política, dejan de lado sus diferencias y se unen en una causa común: defender su patria, su revolución y sus nuevas libertades. Y así, el fatídico día del 10 de agosto de 1792, el pueblo de París se levantó con una feroz determinación que sacudió los cimientos mismos de la ciudad. Hombres y mujeres, armados con armas improvisadas y una ardiente pasión por la libertad, inundaron las calles en una demostración masiva de fuerza y desafío. El Palacio de las Tullerías, residencia del rey Louis XVI y la reina María Antonieta, se convirtió en el punto focal de su ira. Los revolucionarios, impulsados por años de opresión y un deseo de justicia, irrumpieron en las puertas del palacio, sus gritos de libertad resonaron en el aire. Los guardias reales, abrumados y superados en número, poco pudieron hacer para detener la oleada de revolucionarios decididos que entraron en el palacio. Los guardias suizos del rey apostados en la escalera se defendieron firmemente de los revolucionarios de abajo. Intercambiaron disparos, y el humo negro que salía de sus mosquetes llenó el aire, mezclándose con los gritos y gritos de los revolucionarios. Los guardias suizos, aunque superados en número y enfrentando probabilidades abrumadoras, lucharon con una determinación inquebrantable. Su disciplinada formación y su feroz lealtad a la monarquía guiaban cada uno de sus movimientos. Las balas de mosquete zumbaban por el aire, encontrando a sus objetivos con una precisión mortal. Los revolucionarios cayeron, sus cuerpos cayeron sobre el suelo de mármol del palacio. Pero los revolucionarios no se dejaron intimidar por la lluvia de disparos. Siguieron adelante, reforzados por los ciudadanos que se unieron a la lucha, aprovechando la oportunidad para asestar un golpe al antiguo régimen. «Nos estamos desbordando», gritó uno de los guardias suizos mientras recargaba sus mosquetes. «Mantente fuerte». Augustín de Manly, el comandante de la Guardia Real Suiza, le gritó. «No podemos permitir que rompan esta escalera». «Pero señor», interrumpió otro guardia, con la voz llena de urgencia. «No podemos retenerlos por mucho tiempo más. Siguen llegando, ola tras ola. Nuestras municiones se están agotando y nuestro número está disminuyendo». Augustín de Manly, con el rostro manchado de sudor y residuos de pólvora, contemplaba la caótica escena que tenía ante sí. El palacio estaba sitiado y los revolucionarios no mostraban signos de ceder.
Sabía que su misión de proteger al rey y a la reina era cada vez más imposible. ¿Cuánto tiempo piensa que sigamos esperando?, murmuró Agustín en voz baja. Y justo cuando murmuraba que una dama enmascarada vestida con un vestido de satén rojo suelto, la rica tela ondeando a su alrededor como llamas carmesíes, saltó con una gracia impresionante a la escalera y aterrizó con gracia. En sus delicadas manos, empuñaba un esbelto estilete, cuya hoja pulida brillaba en la penumbra. Sus ojos escudriñaron la escena que tenía ante sí, contemplando el caos, a los revolucionarios caídos y a los decididos guardias suizos que se mantenían firmes. La presencia de la dama enmascarada electrificó el aire, llamando la atención de amigos y enemigos por igual. Los revolucionarios se detuvieron momentáneamente, cautivados por esta figura enigmática que había emergido del corazón de la batalla. Los guardias también volvieron su mirada hacia ella. Sus expresiones de cansancio parpadeaban con un rayo de esperanza. Agustín de Manly, con los ojos encontrados con los de ella, exhaló un suspiro de alivio. Lamento hacerte esperar. Me estaba preparando para que el carruaje de la familia real saliera de aquí, dijo la señora enmascarada y continuó. Quiero que te retires a la cámara del rey y que lo escoltan fuera de aquí. Habrá alguien esperándote afuera. Entendido. ¿Pero cómo vas a sujetar a las turbas y a los revolucionarios?, preguntó Agustín. Déjamelos a mí, respondió la señora enmascarada. Vamos. Agustín asintió en señal de comprensión. Reunió a los guardias suizos restantes y se dirigió hacia la cámara del rey. Mientras tanto, los guardias revolucionarios y las turbas miraban confusamente a la dama de rojo. ¿Tú? ¿Quién eres tú?, preguntó una de las turbas. No importa quién sea, dijo uno de los guardias revolucionarios. Ella estaba al lado de los guardias suizos, por lo tanto, debía ser una enemiga. Mátenla. Uno de los guardias revolucionarios, cuyo mosquete ya apuntaba a la dama vestida, apretó el gatillo. El humo eructó y la bala del mosquete avanzó rápidamente, precipitándose hacia la dama enmascarada. En esa fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse mientras la bala corría hacia su objetivo. Pero la señora enmascarada se movía con asombrosa rapidez. Con un hábil giro de su cuerpo, esquivó la bala, su vestido rojo flotando como una cinta carmesí en el aire. Los revolucionarios observaron con asombro cómo la bala pasaba zumbando junto a ella, sin dar en el blanco por apenas unos centímetros. Se incrustó en la pared detrás de ella, dejando un agujero astillado. «¡Imposible!», exclamó incrédulo el hombre que disparó el mosquete. Pero antes de que pudiera recargar sus mosquetes, la dama de rojo apareció de repente frente a él a una velocidad asombrosa. El estilete que tenía en las manos avanzó y encontró su marca en el pecho de la guardia revolucionaria. Un jadeo escapó de sus labios mientras se tambaleaba hacia atrás, agarrándose la herida. La sangre manchó su camisa, filtrándose a través de sus dedos mientras se desplomaba en el suelo. Los revolucionarios a su alrededor se quedaron paralizados. Sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción y el miedo. Pronto salieron de su estupor y se unieron. «¡Mátala!». Se levantaron horcas, cuchillos y garrotes en un intento desesperado por derribar a la dama de rojo. Pero se movía con gracia sobrenatural, cada uno de sus pasos era una danza de mortal precisión. Como un fantasma, se abría paso entre sus atacantes, los pliegues de su vestido se arremolinaban a su alrededor, hipnotizando y desorientando a sus enemigos. A la velocidad del rayo, la dama de rojo golpeó con su estilete, cortando el aire con una precisión letal. Sus movimientos eran borrosos, y cada golpe daba en el blanco y despachaba a los revolucionarios con una eficacia escalofriante. La sangre manchaba su vestido, contrastando marcadamente con la tela roja vibrante. Se anticipó a cada uno de sus movimientos, evadiendo sin esfuerzo sus torpes ataques. Sus sentidos se agudizaron, en sintonía con los cambios más sutiles en el aire. Parecía moverse con una conciencia de otro mundo, una intuición que desafiaba toda explicación. Los revolucionarios caían a su paso, sus cuerpos cubrían los suelos de mármol como marionetas desechadas. El pánico y la incredulidad se extendieron por sus filas, sembrando la discordia y el caos. La muchedumbre, una vez unida, ahora estaba dispersa, cada individuo luchando por sobrevivir. La dama de rojo, con los ojos brillantes de determinación, avanzó.
A medida que el número de miembros de la turba disminuía, una sensación de desesperación alimentó sus ataques. Se arremolinaron a su alrededor, y su furia los cegó a su propia mortalidad. Sin embargo, ella permanecía intocable, un fantasma de destrucción que danzaba entre ellos. La dama de rojo giró y giró, su estilete era una extensión mortal de su brazo. La sangre salpicaba en arcos carmesíes, manchando las paredes y el suelo con patrones macabros. Sus movimientos eran una obra de arte, un ballet de la muerte que dejaba a sus adversarios asombrados incluso cuando se encontraban con su muerte. Pero aún no estaba terminado. Los guardias revolucionarios, que estaban armados con mosquetes, ahora podían dispararles sin que las turbas se interpusieran en su camino. Las balas de mosquete estaban cargadas y los dedos apretados alrededor de los gatillos, listos para desatar una ráfaga de disparos. La dama de rojo, sintiendo el peligro inminente, se movió rápidamente, sus instintos la guiaban a cada paso. Se disparó la primera descarga y la sala estalló con el sonido ensordecedor de los disparos. Pero la dama de rojo anticipó el ataque y esquivó con asombrosa agilidad. La bala de mosquete pasó zumbando junto a ella, sin dar en el blanco por poco. Continuó bailando a través del caos, cada disparo de mosquete se encontró con una elegante evasión. Los revolucionarios observaban con asombro e incredulidad, con los rostros torcidos por una mezcla de miedo y admiración. Nunca se habían encontrado con un oponente tan formidable, alguien que desafiara todos sus intentos de someterla. ¡Monstruo!, gritó un joven guardia revolucionario. Todavía no había disparado su mosquete, pero antes de que pudiera hacerlo, la dama de rojo apareció detrás de él, con el estilete arrastrándose hacia arriba, apoyado contra su garganta. El joven guardia se quedó paralizado. «Todavía eres joven», dijo la dama antes de noquearlo con un golpe de karate. El joven guardia cayó y la señora le arrebató el mosquete. Luego pasó a las filas de la guardia revolucionaria. Tejiendo y girando, su estilete encontraba marcas tras marcas. El último revolucionario que quedaba acababa de terminar de recargar su mosquete. La dama de rojo, ahora armada con un mosquete, miró a los ojos a la última guardia revolucionaria. Y como si se tratara de un sorteo rápido, la dama de rojo apretó el gatillo primero. La bala de mosquete atravesó el pecho de la guardia revolucionaria y cayó sobre el suelo ensangrentado. La dama de rojo permaneció de pie en medio de la embestida, con el pecho agitado por el esfuerzo. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el suave eco de su respiración, el goteo de sangre de su estilete y los gritos lejanos fuera del palacio. Había matado al menos a un centenar de ellos. Su tarea aún no estaba completa. Había salvado a los guardias suizos que ahora probablemente escoltan a la familia real a un carruaje que la espera. Ahora se trata de asegurarse de que la familia real escape de París. Con una última mirada a los revolucionarios caídos, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del palacio. Capítulo 49. Fuga y proclamación en un lugar no revelado en algún lugar alrededor del Palacio de las Tullerías. La familia real estaba siendo escoltada por Agustín y el resto de sus hombres. Al llegar al carruaje, Agustín abrió la puerta. «Su Majestad, por favor, suba ahora a este carruaje», ordenó Agustín con dulzura. «¿Cómo conseguiste defenderte del ataque?», preguntó el rey Louis, con los ojos muy abiertos porque no podía creer lo que acababa de suceder. El Palacio de las Tullerías fue invadido por centenares de guardias revolucionarios y turbas. Repelerlos no sería más que un milagro. ¿A quién le importa cómo lo repelieron? Intervino la reina Antonieta, sujetando a su hijo, que todavía estaba conmocionado por el suceso. Lo importante es que estemos a salvo. Desistiendo de encontrar la respuesta, el rey subió al carruaje. El carruaje no era tan pesado y llamativo como el que habían utilizado durante su anterior intento de fuga a los Países Bajos austríacos. Era un carruaje más ligero, diseñado para la rapidez más que para la grandeza. Uno por uno, la familia del rey Louis se subió al carruaje, con el corazón aún acelerado por el caos del que habían escapado por poco. La reina Antonieta sentó a su hijo en su regazo, ofreciéndole tranquilidad con su voz tranquilizadora. Agustín cerró la puerta del carruaje, sellándolos dentro de sus confines protectores. Justo cuando cerró la puerta, sus hombres, que vigilaban su entorno, se alzaron ante la figura que se acercaba. «¿Quién eres? Levanten la mano o abriremos fuego».
Gritó uno de los guardias suizos, con el dedo en el gatillo, listo para apretarlo en cualquier momento. «Bajen las armas». La voz de Agustín retumbó. «Es amistosa, bajen las armas». La figura que se dirigía hacia ellos no era otra que la dama de rojo. Aunque se presentó como la víbora escarlata cuando se conocieron en un salón a solo 600 metros del Palacio de las Tullerías. «¿Está la familia real dentro del carruaje?», preguntó la señora. «Sí, estamos a punto de partir ahora». «¿Estás bien?» «Estás cubierta de sangre», observó Agustín. «Esa es la sangre de los rebeldes, estoy bien. No sufrí ninguna lesión». «Será mejor que te vayas de aquí de inmediato, los revolucionarios siguen inundando el palacio», aseguró. «Lo sé, y gracias por su ayuda. Enviaré la mitad del pago una vez que el rey y su familia estén asegurados en Londres». «Entendido», asintió la dama antes de echar un vistazo al carruaje detrás de Agustín. «Que tengas un buen viaje». «Sí, y tú también», dijo Agustín antes de hacer señas a sus hombres para que se prepararan para la partida. Los guardias suizos, aunque todavía cautelosos, siguieron la orden de Agustín y se subieron a sus respectivos caballos. Agustín se subió al asiento del conductor, sus ojos se encontraron con los de la víbora escarlata vestida con un vestido de satén rojo y armada con un tacón de aguja. Se preguntaba sobre su identidad, una aliada tan temible y fuerte que había demostrado ser. Sin embargo, no hubo tiempo para más preguntas o explicaciones. La seguridad de la familia real era primordial, y su huida tenía que ejecutarse con rapidez y sin problemas. Con un movimiento de las riendas, Agustín impulsó a los caballos hacia adelante, y el carruaje comenzó su viaje a través de las oscuras calles de París. Mientras la dama de rojo observaba el carruaje desaparecer en la distancia, dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin, su misión estaba cumplida. Se quitó la mascarilla y se secó la sangre que le corría por la frente con el dorso de la mano. A Napoleón le agradaría saber que mi misión ha tenido éxito. Aunque hubiera sido mejor dejar que la historia se desarrollara como en la historia real, confío en su juicio. Al fin y al cabo, he accedido a ello. Con la salida del rey de París, había perdido su mandato para gobernar. 6 horas después, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa, los diputados quedaron atónitos al escuchar la noticia de uno de los revolucionarios que irrumpió en el palacio. ¿El rey escapó? ¿Cómo pudo haber sucedido eso?, preguntó Robespierre, con la voz llena de ira y frustración. Tenía algunos planes con la familia real que aumentarían su control sobre Francia, pero al enterarse de que había escapado, lo frustró. El guardia revolucionario que trajo la noticia estaba de pie ante la asamblea, con la ropa desaliñada y el rostro todavía marcado por el polvo y la mugre de la batalla. ¿Quién es esa dama de rojo a la que te refieres que apareció de la nada y mató a todos los revolucionarios presentes?, insistió Danton. Realmente no lo sé, pero por lo que he visto, era un monstruo. Los mató a todos fácilmente. Se movía tan rápido que ni siquiera nuestras armas podían alcanzarla. Eso es imposible, seguramente estás exagerando, interrumpió Robespierre. Lo juro. Estoy diciendo la verdad. Si no hubiera fingido estar muerto, me habría unido a mis camaradas, exclamó la guardia revolucionaria. Robespierre suspiró exasperado al conceder y aceptar la historia de la guardia revolucionaria. ¿Qué vamos a hacer, Max?, preguntó Danton. El rey huyó y no sabemos a dónde se dirigen. ¿Deberíamos armar un grupo de búsqueda o bloquear todas las fronteras? No, no hay necesidad de hacer eso, dijo Robespierre, con tono decidido. Miró a los miembros de la asamblea y continuó: mis estimados colegas, comprendo la gravedad de la situación en la que nos encontramos. El rey y su familia han escapado y es probable que busquen refugio en países monárquicos. Al intentar huir de Francia 2 veces, el rey ha mostrado un desprecio por servir al pueblo y ha abdicado efectivamente del trono. Propongo que celebremos una votación para establecer la República de Francia, reemplazando el reino con una nueva forma de gobierno. La cámara se sumió en un silencio sepulcral mientras las palabras de Robespierre se hundían. Los miembros de la Asamblea Legislativa intercambiaron miradas. Sus mentes se aceleraron con las implicaciones de tal decisión. La idea de una república se había discutido antes, pero ahora parecía más urgente que nunca.
Los que están a favor, levanten la mano, concluyó Robespierre, su voz resonando en la Cámara. Uno a uno, los miembros de la Asamblea Legislativa comenzaron a levantar la mano en señal de apoyo a la propuesta de Robespierre. La sala se llenó lentamente con un mar de manos levantadas, que representaban el creciente consenso para el establecimiento de una república en Francia. El rostro de Robespierre mostraba una mezcla de determinación y satisfacción al presenciar la abrumadora respuesta. Su visión de una nueva era para Francia, libre de las cadenas de la monarquía, se estaba convirtiendo en realidad. Los girondinos, que inicialmente habían expresado reservas y buscaban un enfoque más moderado, se encontraron lentamente aceptando el hecho de que el rey había huido. Sus esperanzas de una resolución pacífica con la monarquía disminuyeron ante la fuga del rey. La realidad de la situación comenzó a calar y se dieron cuenta de que el establecimiento de una república podría ser el único camino viable a seguir. Así que levantaron la mano a favor de la creación de la república. Cuando la última mano se levantó en señal de acuerdo, una sensación de anticipación y aprensión llenó la habitación. Robespierre respiró hondo y habló. La moción para establecer la República de Francia ha sido aprobada por una mayoría abrumadora. Entrará en vigor el próximo mes, 21 de septiembre de 1792, con una nueva constitución que sentará las bases de nuestra nueva nación. Esto marca un punto de inflexión en nuestra historia, un momento en el que dejamos de lado los restos del antiguo régimen y abrazamos los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Y en ese momento, el Reino de Francia dejó de existir. El legado de siglos de monarquía fue barrido, reemplazado por el amanecer de una nueva era. La noticia del establecimiento de la República de Francia se extendió rápidamente por todo el país, encendiendo una mezcla de esperanza e incertidumbre entre la población. En las semanas siguientes, la Asamblea Legislativa trabajó diligentemente para redactar la nueva Constitución, esforzándose por crear un sistema de gobierno que encarnara los ideales de la Revolución. Robespierre y sus compañeros revolucionarios, ansiosos por solidificar su poder y remodelar la nación, desempeñaron un papel fundamental en la formación del documento. Llegó el 21 de septiembre de 1792. La Convención Nacional, el recién formado órgano de gobierno de la República, se reunió en la Cámara. Robespierre, ahora una figura prominente dentro del movimiento revolucionario, subió al escenario como presidente de la Convención Nacional. Tal día como hoy, 21 de septiembre de 1792. Yo, Maximilien Robespierre, con el poder que me confiere la voluntad del pueblo, declaro el establecimiento de la República de Francia, proclamó Robespierre. Capítulo 50. Cambios importantes y preludio. Después de la declaración de Francia como república, los vientos de cambio barrieron la nación, sin dejar piedra sin remover. El desmantelamiento de la monarquía provocó una profunda transformación, remodelando el tejido mismo de la sociedad. Los otrora sacrosantos símbolos de la monarquía se desmoronaron bajo el peso de la revolución, dando paso a nuevas ideologías y prácticas. El primer cambio significativo fue la eliminación del símbolo de la monarquía. Los grandes palacios que una vez albergaron a la familia real se convirtieron en cosa del pasado, despojados de sus opulentas fachadas y transformados en símbolos del poder popular. El Palacio de las Tullerías, que una vez fue un bastión de privilegios aristocráticos, ahora se erigía como testimonio del triunfo de la República. La Iglesia también sufrió una transformación radical. La República, buscando distanciarse de la influencia de la Iglesia católica, reemplazó las prácticas religiosas con una nueva forma de culto, el culto a la razón. Las catedrales fueron reutilizadas como templos de la razón, sus altares una vez ornamentados fueron reemplazados por estatuas y símbolos que representan los ideales de la Revolución. La República buscó fomentar un sentido del deber cívico y la devoción a los principios de libertad e igualdad. Como parte del impulso para establecer una nueva identidad, el calendario gregoriano, que había estado en uso durante siglos, fue reemplazado por el calendario revolucionario. El año calendario fue rediseñado, con nuevos nombres para los meses que reflejan los elementos naturales y los ciclos agrícolas. Este cambio tenía como objetivo cortar los lazos con el viejo orden y realinear la sociedad con los ritmos del espíritu revolucionario. Sin embargo, el desmantelamiento de la monarquía no estuvo exento de acontecimientos más oscuros. Antes de la declaración de la República, el miedo y la paranoia se habían apoderado de la nación. Los sansculottes, una facción radical de los revolucionarios, acorralaron a los aristócratas y a los enemigos de la República.
Miles de personas fueron detenidas y recluidas en prisiones improvisadas, donde se enfrentaron a acusaciones y juicios sin el debido proceso. La atmósfera de peligro inminente, alimentada por amenazas externas como los avances prusianos, no hizo más que intensificar el fervor y la brutalidad de los sansculottes. Las prisiones, antaño símbolos del poder de la monarquía, se convirtieron en lugares de terror e incertidumbre. Se susurraban conspiraciones y el miedo se extendía como un reguero de pólvora. En medio de este ambiente tumultuoso, se desarrolló un capítulo oscuro de la historia: las masacres de septiembre. Impulsados por la creencia de que los prisioneros representaban una amenaza para la revolución, los sansculottes desataron una ola de violencia, que resultó en la muerte de miles de personas. Incluso cuando el rey y su familia huyeron a Londres, otras naciones se unieron a la guerra bajo la bandera de la monarquía. La República Francesa se encontró rodeada de enemigos, cada uno de los cuales buscaba sofocar el espíritu revolucionario y restaurar el viejo orden. Para defender los ideales de la revolución y salvaguardar la joven república, la nueva República Francesa introdujo una ley de reclutamiento. A cada departamento regional se le encomendó la tarea de reclutar una fuerza de ciudadanos sanos para formar la columna vertebral del ejército revolucionario. El llamado a las armas resonó en toda la nación, llegando incluso a las aldeas y ciudades más remotas. Sin embargo, no todos los ciudadanos de la República Francesa estaban dispuestos a luchar por la República. Seguía habiendo un segmento de la población que se aferraba a creencias y tradiciones conservadoras. Estos individuos, incluidos aristócratas, católicos devotos y aquellos que no habían experimentado las desigualdades más duras bajo el antiguo régimen, albergaban resentimiento hacia el gobierno revolucionario. Veían con escepticismo y temor el desmantelamiento de la monarquía, la secularización de la Iglesia y los cambios radicales. Estos conservadores vieron el énfasis de la República en la razón y el abandono de las prácticas religiosas tradicionales como un ataque directo a su forma de vida. El reemplazo de la Iglesia católica por el culto a la razón y la reutilización de las catedrales como templos de la razón profundizaron aún más su desilusión. Frente a estas transformaciones sociales, los elementos conservadores de la sociedad francesa comenzaron a organizarse. Trataron de reunir a personas de ideas afines, en particular a aquellas que compartían sus preocupaciones sobre la erosión de los valores tradicionales y el auge de ideologías radicales. Encontraron apoyo entre los miembros del clero, los nobles y otras personas que anhelaban un regreso a la estabilidad y familiaridad de la monarquía. Estos conservadores vieron la oportunidad de desafiar al gobierno revolucionario y restaurar el viejo orden. Su descontento se intensificó a medida que llegaban a sus oídos las noticias de las luchas de la República en el frente militar y las continuas amenazas externas. El sentimiento contrarrevolucionario cobró fuerza, alimentado por el anhelo de estabilidad, el deseo de proteger las instituciones religiosas y la creencia de que la revolución había ido demasiado lejos. En los meses siguientes, surgió un levantamiento contrarrevolucionario en toda Francia. Regiones como Verdún, Bretaña, Maine, Normandía, Burdeos y Lyon se convirtieron en focos de actividad contrarrevolucionaria. En el verano de 1793, la Armada británica llegó a Tolón, una ciudad portuaria estratégica en el sur de Francia. Su presencia no era solo una muestra de apoyo a los contrarrevolucionarios, sino también una oportunidad para debilitar a la República Francesa. Tolón había sido durante mucho tiempo un bastión de simpatías monárquicas, y con el apoyo naval británico, las fuerzas conservadoras vieron la oportunidad de recuperar su ciudad y asestar un golpe a la revolución. Bajo el liderazgo del almirante Samuel Hood, la flota británica unió fuerzas con los contrarrevolucionarios locales, que habían estado conspirando activamente contra el gobierno republicano. Las defensas de la ciudad fueron reforzadas por soldados y marineros británicos, creando una formidable alianza contra los revolucionarios. La noticia de la intervención británica se extendió rápidamente, enviando ondas de choque a toda la nación. La República Francesa ya estaba lidiando con conflictos internos, amenazas externas y los desafíos de la construcción de una nueva sociedad. La llegada de los británicos complicó aún más la situación, poniendo a la joven república a la defensiva. En respuesta, el gobierno revolucionario envió al general Gianfranco Iscarteaux a Tolón, junto con un ejército reunido apresuradamente. Sin embargo, en su camino a Tolón, su comandante de artillería, el coronel Don Martín, resultó herido durante una escaramuza con un grupo de contrarrevolucionarios.
Sin la experiencia de don Martín, las fuerzas revolucionarias se enfrentaron a un revés, y Carteaux se dio cuenta de que necesitaba un reemplazo capaz de inmediato. En las afueras de Tolón, el general Carteaux estaba en su tienda, hoteando el mapa de Tolón. Capitán, el sustituto del coronel don Martín ha llegado y ha solicitado una audiencia. Déjalo entrar. Replicó el general Carteaux. La puerta de la tienda se abrió y entró un joven oficial, con su uniforme adornado con las insignias de la división de artillería. Entonces, usted es el que fue recomendado por la Convención Nacional, preséntese formalmente. Sí, señor. El hombre dio un pisotón y se puso de pie. Capitán Napoleón Bonaparte, presentándose a prestar servicio, general Carteaux.